Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, estos tiempos apocalípticos, escatológicos o del estudio de las últimas cosas, del cumplimiento profético, del principio de dolores y de la antesala del arrebatamiento y la gran tribulación demandan mucho discernimiento. En este programa estaremos estudiando acerca de la depresión espiritual, que es uno de nuestros enemigos en la carne, que forma parte de la serie sobre el discernimiento espiritual y su utilidad para la vida. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su aplicación. ¿Qué es la depresión? La depresión es una angustia profunda, una congoja, una desdicha, una tristeza constante, un dolor, un sentimiento desmedido por sentimientos encontrados. En fin, una enfermedad del alma que siempre ha existido, pero que en la última década se ha propagado, afectando a millones de personas, tanto creyentes como a no creyentes. Es un mal silencioso, pero efectivo, de carácter psicológico espiritual. La ciencia moderna, que estudia el origen de este padecimiento, no ha podido determinar con precisión las causas subyacentes que la producen. Pero para los creyentes entendidos en el camino espiritual, la comprensión de las causas y efectos psicoespirituales de la depresión pueden ayudar para recibir sanidad de este mal. Lo primero es entender que no siempre la depresión es causada por el pecado. Hay estados depresivos causados por el abandono, como la muerte de un ser querido, como un hijo, la esposa, un hermano, los padres, un amigo, un despido injustificado, perder una oportunidad esperada, el fin de un noviazgo, una enfermedad terminal, entre tantos otros males que están fuera del control del que lo padece. Quienes padecen de depresión pueden tener sentimientos encontrados de tristeza, dolor, abandono, soledad, ira, desesperanza, fatiga y sentirse miserable, manifestando una variedad de otros síntomas depresivos. Pueden empezar a sentirse inútiles y aún pensar en el suicidio, lo cual es uno de los últimos estados y el más grave, ya que se va perdiendo interés por las personas, las cosas y en la vida. Con frecuencia, la depresión es provocada por las circunstancias de la vida, como la pobreza, el desencanto, la desilusión o problemas psicológicos como el abuso o la baja autoestima. Cuando la persona piensa y se cree que nadie la quiere, que es un estorbo, que todo lo que hace le sale mal y afecta a otros, que todos sus esfuerzos son inútiles porque no será tomada en cuenta, puede reflejar todos o algunos de estos síntomas. La depresión es una lucha interna diaria contra el abatimiento o la falta de esperanza. Es la pérdida de toda alegría o gozo. No es como tener un mal día, que cualquiera lo tiene. No es cuestión de un mal momento en el trabajo, con la novia, los amigos, la familia. Es más profundo en el ser interior, y cuando emerge se pierde el disfrute de todo. Se pierde el sueño o se duerme demasiado. Se pierde el apetito o se come en exceso.
las preocupaciones y la angustia son constantes y negativas. La depresión es como un círculo constante de tormento. El deprimido no lucha para cuidarse y mucho menos cuidar a su familia. No debemos equivocarnos. La depresión es un problema grave y no es algo que cualquiera pueda superar. La depresión clínica es una condición física causada por un trastorno continuo y debilitante que afecta las actividades del paciente. La tristeza normal a veces no se diferencia del trastorno depresivo. En la realidad hay personas que experimentan emociones negativas, acompañadas a veces de sentimientos de inutilidad y de culpa desmedida, que debe ser diagnosticado por un médico especialista. En ocasiones, la depresión puede ser un desorden que necesita ser tratado con medicamentos o con consejería. Ahora bien, para colocar lo antes dicho, vemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, versículo 31, y leemos ahí lo siguiente. Al ver esto, Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan un médico, pero los enfermos sí. Esto indica que los enfermos necesitan ir al médico. Así que, si usted padece un trastorno psicológico debilitante, como la depresión, no hay nada de malo en que busque atención médica. La Biblia también destaca el valor de la oración. Dios es capaz de curar cualquier enfermedad o desorden. Sin embargo, en algunos casos, el consultar a un doctor por una depresión es recomendable. El Salmo 38, versículo 6, reconoce este tipo de enfermedad donde leemos: me he desconcertado sin saber qué hacer. Me he inclinado hasta el grado extremo. Todo el día he andado triste y acongojado. Igualmente, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 14, la Biblia establece que los primeros creyentes se exhortaban en términos de advertencia, consuelo, apoyo y paciencia debido a los deprimidos y a los débiles en la fe, por sus almas abatidas y mentes atormentadas. Y ahí leemos: por otra parte, hermanos, les rogamos que adviertan a los indisciplinados, consuelen a los deprimidos, apoyen a los débiles y sean pacientes con todos. Las almas abatidas y las mentes atormentadas se refieren a aquellos que pasan por situaciones estresantes en la vida que no pueden controlar. Está claro que hasta algunos siervos fieles a Dios llegaron a sentirse deprimidos. Por ejemplo, el caso de Ana: se sintió abatida de alma, expresión que también se ha traducido por muy angustiada. En Primera de Samuel, en el capítulo 1, versículo 10, leemos: Ana, profundamente angustiada, se puso a orarle a Jehová y no podía dejar de llorar. En Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 4, establece que el profeta Elías se angustió tanto que le pidió a Dios que le quitara la vida, diciendo: basta ya, ay Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Lo que dice la Biblia. ¿Qué ayudas hay para sobrellevar la depresión?
El Salmo 34, versículo 18, establece: Jehová está cerca de los que están quebrantados de corazón y salva a los que están aplastados en espíritu. Dios, Jehová, está cerca de los que tienen el corazón destrozado y salva a los que están hundidos en el desánimo. Es muy importante entender lo que dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículos 11 y 12, donde establece que hay circunstancias malas e imprevistas, incontrolables, que le ocurren al hombre, y ahí leemos lo siguiente: y algo más he visto bajo el sol, que los veloces no siempre ganan la carrera, ni los poderosos ganan siempre la batalla, ni los sabios tienen siempre alimento, ni los inteligentes tienen siempre riquezas, ni siempre les va bien a los que tienen conocimiento, ya que a todos les llega algún mal momento y algún suceso imprevisto. Y es que el hombre no sabe su hora, así que los peces son capturados en una red mortal y los pájaros en una trampa. Los hijos de los hombres son atrapados en un tiempo de desastre o turbación. Cuando este les llega de repente, esto quiere decir que a todos los seres humanos les puede pasar cosas malas, sin excepción. Pero si las cosas malas nos envuelven y sucumbimos a ellas, podemos caer en la depresión. Veamos ahora el punto de vista espiritual de la depresión. Siempre como cristianos debemos entender y diferenciar el origen de toda enfermedad como la depresión. Hay enfermedades físicas que atacan y se manifiestan en el cuerpo, y las psicológicas que atacan y se manifiestan desde la mente. Primero, las enfermedades físicas visibles pueden tener su origen en un mal funcionamiento de alguno de los órganos o sistemas de nuestro cuerpo, debido a la edad, la mala alimentación, el abuso, el desgaste o el ataque a nuestro sistema inmunológico por gérmenes, los virus, bacterias, entre tantas otras causas que las producen. En segundo lugar, nos referimos a las enfermedades de la mente o de la psiquis, cuyo origen es intangible o invisible, no medible ni apreciable bajo el microscopio o la resonancia magnética entre los medios modernos de diagnóstico, que no arrojan resultados debido a su origen espiritual. Nadie puede negar que la depresión y sus causas, como la tristeza, la baja autoestima, la culpa desmedida, la carga de problemas, la opresión constante, el estrés, son intangibles, es decir, invisibles, pero pueden manifestarse y causar estos síntomas visibles de carácter físico en el cuerpo humano. La depresión es una enfermedad psicosomática de la psiquis o de la mente, que produce dolencias físicas en nuestro cuerpo causadas por nuestra propia mente. Estas dolencias se derivan de intensos procesos emocionales de desequilibrio entre la mente y el cuerpo, disminuyendo las defensas naturales y causando los síntomas extremos de la depresión o la falta de felicidad.
En el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 10, versículos 3 al 5, leemos que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La depresión, el temor y el miedo se forman en la mente. Repito esto, la depresión, el temor y el miedo se forman en la mente. Son pensamientos que desestabilizan el orden sentimental y el orden espiritual, produciendo todo lo contrario a la paz y la seguridad. Son pensamientos o ideas negativas que se conocen como fortalezas, argumentos de altivez fuera de control, ideas preconcebidas o infundadas que contradicen o se elevan contra el pensamiento y el conocimiento de Dios y sus promesas. Es decir, todo pensamiento o idea ilógica, depravada, dañina, elucubrante, divagante y falsa, fundada en el temor o en el miedo, son fortalezas o argumentos, doctrinas de error que conducen a la depresión. La mente funciona con pensamientos. La mente se alimenta de pensamientos que forman las ideas. La mente es una fábrica que produce estructuras y fortalezas mentales. Manufactura pensamientos y los va moliendo y archivando. Como una máquina de hacer café molido, nos va dando café para colar en polvo. Un buen café solo se hace con los mejores granos seleccionados, tostados y molidos. Si le pones granos descompuestos, fermentados, te saldrá un café amargo, descompuesto o podrido, no apto para el consumo. Del mismo modo, la mente puede funcionar con cualquier pensamiento que tú le pongas, pero si le metes pensamientos descompuestos, falsos y obscenos, obtendrás resultados que conducen a la depresión. Cuando el hombre no se sujeta a Dios, cuando se rebela contra Él, la mente se llena de preconceptos, de prejuicios, doctrinas de error, y ella genera una barrera contra la relación de Dios. Una barrera que resiste la voz de Dios y sus propósitos. Por eso, en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículos 11, Dios establece en su palabra cuáles son sus pensamientos. Y ahí nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estimado oyente, cuando sientas que el enemigo, el diablo, te pone pensamientos contrarios a los pensamientos que Dios tiene predestinados para ti, ponle un freno, un pare. Si tu mente está elucubrando, divagando en lo malo que no ha acontecido o maximizando lo que te acontece fuera de la realidad, debemos tomar medidas para que los pensamientos negativos no nos controlen. Ejemplo: el doctor le diagnostica que tiene cáncer en la próstata, que es curable con los tratamientos modernos. Pero su mente comienza a divagar en la fatalidad que no ha acontecido. Mire a morir. Muchos se han muerto de cáncer en la próstata. ¿Y si se riega el cáncer por todo mi cuerpo? ¿Y si esto o aquello? Nada ha sucedido, pero tu mente
ya te enfermó y te desahució. Y se puede entrar en depresión por fortalezas, ideas preconcebidas, argumentos equivocados de la mente. La Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, expresa el grave problema que presenta la mente. Cuando el hombre no se sujeta a Dios, la mente se llena de fortalezas, argumentos, preconceptos, prejuicios que generan una barrera contra la revelación de Dios. Una barrera que resiste la voz de Dios y sus propósitos y la mentalidad divina. Ahora, ¿cómo puedo vencer y estar alerta ante la depresión? La respuesta resumida es buscando de Jehová, buscando de Dios. Es necesario tener discernimiento, que es diferenciar el bien del mal, y astucia cuando la depresión entra en nuestra mente en forma de ideas que alejan la estabilidad, la fe y la felicidad. Ante ninguna circunstancia lo podemos dejar desapercibido. Cada vez que percibimos síntomas de ataques de angustia, tristeza, dolor, inseguridad, miedo o temor, debemos de buscar a Dios como lo hizo el salmista cuando dijo: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Eso está en el Salmo 34, versículo 4. Igualmente el Salmo 55, versículo 22. Leemos: arroja tu carga, tus pensamientos e inquietudes sobre Jehová mismo, y Él mismo te sustentará. Nunca permitirá que tambalee el justo. Dirigirse a Dios en oración no es una simple muleta psicológica. Jehová está cerca de los que están quebrantados de corazón, y cuando una persona le ora, realmente se está comunicando con Él. El Salmo 34, versículo 18 igualmente establece: Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado, salva a los que están hundidos en el desánimo. Dios está al alcance de una oración. Algo que también puede ayudarle es abrir su corazón a un buen amigo, a su pastor. El libro de Proverbios en el capítulo 17, versículo 17 establece: el verdadero amigo ama en todo momento y es hermano en tiempos de angustia. Las causas psicoespirituales de la depresión. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido deprimidos con miedo y temor. Está en nosotros. ¿Qué vamos a hacer con la depresión? ¿Vamos a dejar que la depresión nos derrote? No. Vamos a vencer la depresión, el temor y el miedo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como establece 2 de Timoteo en el capítulo 1, versículo 7, donde leemos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra de Dios permite que renovemos nuestra mente para pensar como Dios piensa. La palabra de Dios nos brinda libertad para caminar en paz y sin temor. La palabra de Dios rompe y destruye la depresión y el temor. No podemos ignorar a la depresión cuando entra a anidar la mente. Cada vez que entra a la mente pensamientos destructivos, ya sean pasados, presentes o futuros, debemos ponernos en oración y pronunciar la palabra de Dios para cambiar esos pensamientos. Esto se llama renovar la mente. Debemos estar como soldados de Dios alertas y reprender este espíritu maligno, echándolo fuera de nuestra mente en el nombre de Jesús. Leemos igualmente en el libro de Filipenses en el capítulo 4, versículo del 4 al 8, lo siguiente. Ahí nos dice:
regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La depresión y el temor son espíritus malignos destructores, engendros de maldad, principados pertenecientes a las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, comandados por Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Son torrentes de perversidad y engaño que atacan la mente, indistintamente del creyente como del no creyente, creando fortalezas, argumentos e ideas contrarias al razonamiento lógico, sano y a los pensamientos de Dios, y causan el abatimiento del alma, la mente atormentada, el espíritu abatido, la oscuridad del alma, el letargo espiritual, las ligaduras de muerte y del Seol, y el velo del entendimiento. Son como el ladrón que entra para robar la salud y la paz. El espíritu de depresión es un espíritu que no viene de Dios, sino del enemigo de nuestras almas, que busca paralizarnos. Ataca sin importar la edad, la raza, el sexo o la condición social que se tenga. Tu estado económico, tu nivel educativo no es una defensa en contra del espíritu maligno de la depresión. Aún ataca a los que se creen espirituales. La depresión estorba a todo ser humano y a muchos que no han aprendido a detectarlo como lo que es un demonio, un espíritu maligno que no respeta, y su misión es hurtar, matar y destruir. Las personas que están bajo el espíritu de depresión se estancan, se paralizan y todo le temen. Tienen miedo a aprender algo nuevo y nunca lo intentan debido a que están bajo el dominio del temor. Conclusión. Estimado oyente, primero debemos reconocer que la depresión se va a presentar de vez en cuando en nuestras vidas. Acuérdese que la depresión es causada por demonios, como hemos mencionado. Buscar tus propios caminos no te van a sacar de la tristeza o la congoja, ya que las metas humanas no satisfacen el espíritu del hombre, que es donde radica la melancolía de la depresión. Por eso, conseguir un nuevo trabajo, una nueva relación perfecta, cuando pierdas de peso, comprar una casa nueva, son metas equivocadas, y obligarte a trabajar para alcanzarlas solo preparará para un mayor fracaso y un círculo vicioso. En cambio, si necesitas algo más satisfactorio y nutritivo en la vida, como servir a los demás, y eso solo puede venir de un sentimiento espiritual de interconexión con el Espíritu Santo de Dios. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El camino hacia la integridad emocional está basado en vivir confiando en Dios.
Es decir, vivir entregado a la lectura, la meditación de la palabra de Dios y la oración con acción de gracias, lo cual conlleva a la renovación de nuestra mente y al no estar afanosos y preocupados por nada, ya que Dios pondrá la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones, dominando nuestros pensamientos negativos. Dígale a Dios: Dios mío, enséñame a confiar en ti. Dios mío, cambia mis pensamientos. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.